En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidente, no hay cuenta. La comisión está citada para tratar en primer lugar el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo marco avanzado y el acuerdo interino de comercio entre Chile y la Unión Europea, con sus anexos, apéndices, protocolos, notas y declaraciones, suscritos en Bruselas, Bélgica, el 13 de diciembre de 2023. El señor ministro de Relaciones Exteriores se excusó porque va a asistir al funeral de la señora Carolina Valdivia, y nos acompañan el secretario general de Política Exterior, embajador señor Rodrigo Olsen, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Sebastián Gómez, la jefa del Departamento de Acceso a Mercados de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, señora Andrea Cerda, y los asesores del gabinete de la subsecretaría, señor Diego Pérez, y del ministro, señor Nicolás Godoy. Por Zoom está conectado, o por conectarse, el jefe de Asuntos Internacionales, señor Rodrigo Monardes, del Ministerio de Hacienda. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Le damos la bienvenida también al señor Rodrigo Olsen, secretario general de Política Exterior, y al señor Sebastián Gómez, subsecretario subrogante de Relaciones Económicas Internacionales. La verdad que este es un proyecto de suma importancia para nuestro país, así que nos gustaría otorgarles la palabra primero para que ustedes lo pudieran presentar y después pudiéramos tener una conversación con los senadores presentes sobre la materia en cuestión. Este es un tema que le hemos dado total celeridad y urgencia por su naturaleza. El día de ayer me llamó el ministro para excusarse y obviamente aprovechamos esta instancia, creo yo, como comisión, dado el tema que estamos tratando, también para emitir nuestras condolencias también hacia la familia de Carolina Valdivia, que es una destacada mujer de una trayectoria impecable en materia de relaciones internacionales, y por lo tanto también valoramos el gesto del presidente Boric de haber podido decretar también luto nacional. Así que, don Rodrigo y don Sebastián, no sé quién va a hacer uso de la palabra es suya. Gracias, muy buenos días, señor presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los honorables senadores integrantes de esta comisión, aprovechar de agradecer también la invitación que nos extendieron para analizar y, si lo tienen a bien, aprobar el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo marco avanzado y el acuerdo interino de comercio entre Chile y la Unión Europea, con sus anexos, apéndices, protocolos, notas y declaraciones suscritos en Bruselas el 13 de diciembre del 2023. Bueno, como ustedes conocen, las relaciones entre Chile y la Unión Europea son prioritarias para nuestro país, tienen una larga historia, diversos hitos, y que hemos mantenido e intensificado a lo largo de los años. Hay una activa relación bilateral en materia política, en materia económica, en materia de cooperación, en lo que se destacó la firma pionera del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea en el año 2002, y que ahora esperamos modernizar con este acuerdo marco avanzado. Hay una coincidencia plena en principios de política exterior que promueven tanto Chile como la Unión Europea, abarcan aspectos que son vitales de nuestra vida nacional, de las relaciones internacionales, como son el respeto a la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales, los derechos humanos, la libertad de comercio y un orden internacional también basado en reglas y practicado mediante la cooperación y apoyo al multilateralismo. Es a través de esta cooperación entre Chile y la Unión Europea en que también abordamos desafíos como el del cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el desarrollo sostenible, los avances que hay en igualdad de género, empoderamiento de la mujer, erradicación de la violencia, la cooperación en distintos ámbitos como ciencia, tecnología, innovación, libertad de comercio. Ambos también favorecemos el espacio cívico y la participación de la sociedad civil en todos los temas que ya hemos mencionado. Como un importante aspecto de nuestra relación con la Unión Europea, también quiero referirme a la interacción que existe a nivel parlamentario. Buenos días, senador Insulza. Como ustedes saben, la diplomacia parlamentaria es un aspecto de la mayor relevancia para las relaciones internacionales, que refuerza la política exterior como una política de Estado y obviamente fortalece los vínculos que se desarrollan a nivel diplomático entre los países. Quiero destacar también la celebración de la 27ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea, que se efectuó en Bruselas en diciembre del 2023,
Esta es la primera reunión que se logró realizar desde el año 2018 y la única durante la actual legislatura que se desarrolló de conformidad a la agenda acordada. En estas sesiones de trabajo quedó demostrado un grado de coincidencias que existen a nivel parlamentario, refrendado en una declaración conjunta que fue emitida. En este texto se destacaron no solo los valores y los principios compartidos como la defensa de los derechos humanos, la democracia, un comercio basado en normas, multilateralismo, sino que también se vieron las áreas de trabajo conjunto y las posibilidades que presenta el acuerdo marco avanzado, instando a los gobiernos tanto de Chile como de los Estados miembros de la UE a someter rápidamente el texto a la aprobación legislativa. A continuación, me gustaría referirme con mayor detalle a los aspectos formales del acuerdo. Es importante destacar que la modernización del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea se concretará a través de dos textos: el acuerdo marco avanzado, lo que denominamos AMA, y el acuerdo interino comercial. El AMA es un acuerdo integral que incluye dimensiones políticas, de cooperación, también comerciales y de inversión. Por su parte, el acuerdo interino comercial solo cubre comercio y liberalización de inversiones, denominándose interino porque expirará una vez que el AMA entre en vigor. Esta particularidad se origina por los ámbitos de competencia de las instancias que conforman la Unión Europea. En una primera instancia entrará en vigor el acuerdo interino comercial, el cual por sus materias requiere la aprobación del Parlamento Europeo, no de los Estados miembros de la UE. Junto a este seguirán vigentes las áreas políticas y de cooperación del acuerdo de asociación del 2002. Luego de su firma, el 13 de diciembre del 2023, el AMA y el acuerdo interino comercial fueron aprobados por el Parlamento Europeo el 29 de febrero pasado. Y asimismo, el 18 de marzo pasado, el Consejo de Europa aprobó en particular el acuerdo interino comercial. Luego de que la totalidad de los Estados miembros de la UE aprueben el texto del AMA, se va a sumar el acuerdo interino comercial de modo que estos formen un acuerdo integral o global, que es el acuerdo marco avanzado. Tras la firma del AMA, se inició el proceso de aprobación a través de los procedimientos legislativos correspondientes, tanto a nivel de Estados miembros del UE como del Congreso Nacional nuestro y de las instituciones comunitarias de la propia Unión Europea. En esta etapa, Chile requerirá del apoyo individual de los 27 Estados miembros y de las instituciones del UE en su conjunto, de manera que los instrumentos que deban ser sometidos a las instancias nacionales cuenten con el respaldo y la aprobación de estas, al igual como sucedió con el Parlamento Europeo. Desde Cancillería vamos a continuar atentos a todos los procesos legislativos internos para avanzar en su aprobación y a la fecha República Checa, Estonia y Polonia ya han ratificado internamente el AMA. Ahora quisiera detenerme brevemente en la estructura general del acuerdo para detallar algunos aspectos de interés respecto a lo que son sus pilares y sus capítulos. Se consta del AMA de un preámbulo, 4 partes, dedicado a principios generales y objetivos, diálogo político, cooperación, comercio y asuntos relacionados con el comercio y un marco institucional general. Además, consta de 44 anexos en sus respectivos apéndices y 2 protocolos. Con motivo de la firma se acordaron además 2 declaraciones conjuntas. La primera parte aborda los objetivos principales del acuerdo, reafirmando cuáles son los fundamentos de la asociación entre las partes, que se basa obviamente en la colaboración estrecha, en un diálogo político reforzado, la cooperación ampliada en cuestiones de interés común, incluida la innovación en todos los ámbitos aplicables. Ahora bien, respecto a lo que se denomina el pilar político, la modernización responde obviamente a la evolución de la agenda internacional, incorporando materias que no estaban comprendidas en el acuerdo de asociación, como son igualdad de género, empoderamiento de mujeres y niñas, seguridad internacional y ciberespacio, seguridad ciudadana, ciberdelincuencia, desarrollo sostenible, innovación, cambio climático, gobernanza de los océanos, reducción de desastres, asuntos laborales y sociales, el tema de la juventud, política digital, responsabilidad social empresarial, personas mayores y con discapacidades, navegación espacial, observación de la Tierra, salud pública y modernización del Estado. El AMA
fortalece la cooperación en ámbitos que reflejan estos valores comunes y principios, como la promoción de la democracia, derechos humanos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la buena gobernanza. Adicionalmente, el AMA establece la necesidad de generar colaboración interinstitucional en todas las áreas incluidas en este instrumento, considerando el ámbito parlamentario y la sociedad civil, lo que va a permitir profundizar y densificar la relación entre Chile y la UE. Dicho anterior, en la parte 4, que dice relación con el marco institucional general, las partes establecen un consejo conjunto y un comité conjunto que asiste al consejo anterior. Posteriormente, el acuerdo establece una comisión parlamentaria mixta integrada por miembros del Congreso Nacional y del Parlamento Europeo, constituyendo un foro para reunirse, intercambiar opiniones y fomentar las relaciones más estrechas. En relación a la parte económica comercial, el AMA amplía el acceso de bienes y servicios chilenos al mercado europeo en comparación al actual acuerdo de asociación, así como la cobertura de compras públicas. Además, se actualizan las normativas relacionadas con la facilitación del comercio y sus aspectos sanitarios y se robustece el capítulo de propiedad intelectual, ampliando el ámbito de las indicaciones geográficas a los productos agrícolas. El AMA destaca por la introducción de nuevos capítulos que capturan el dinamismo de la economía global y expresan los acentos propios de la inserción económica internacional de Chile. Entre ellos podemos mencionar el capítulo de desarrollo sostenible, uno de género y comercio, otro sobre pequeñas y medianas empresas, capítulos nuevos sobre sistemas alimenticios sostenibles, comercio digital y uno de energía y materias primas. Asimismo, es muy relevante destacar que este AMA contiene un acuerdo de inversiones que va a reemplazar a los 16 acuerdos de protección y promoción de inversiones, los API, que tiene Chile con los Estados miembros de la UE, dotando de mayor certeza jurídica a esta materia. Ahora bien, sin extenderme más, por su intermedio, señor presidente, quisiera darle la palabra a la subrey, a Sebastián Gómez, para que se pueda referir con mayor detalle al acuerdo desde la perspectiva económico-comercial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Le damos la palabra a don Sebastián. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los honorables senadores y también excusar a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cleo Sangüesa, quien no pudo asistir el día de hoy ya que se encuentra en APEC, en Lima, Perú, en la cumbre APEC. Voy a pasar a hacer una presentación para destacar los aspectos más relevantes del acuerdo desde la perspectiva económico-comercial. Muchas gracias. Considerando también que este acuerdo, bueno, lo hemos venido discutiendo latamente en el Congreso, en comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda en Cámara de Diputados, discusión en sala en diputados. También tuvimos participación en las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muy bien, entonces vamos a partir con el acuerdo de asociación vigente Chile-Unión Europea. Cuál ha sido el alcance del acuerdo de asociación y el impacto en nuestra relación económico-comercial con el bloque europeo. La Unión Europea es nuestro cuarto socio comercial actualmente. Como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, el intercambio comercial, que considera por supuesto exportaciones e importaciones, alcanzó los 18.517 millones de dólares en 2023. El comercio bilateral ha crecido 2,4 veces desde la entrada en vigor del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Así también las exportaciones han crecido 1,6 veces y también las importaciones se han ido expandiendo a un promedio de 5,8. También acá se puede apreciar que el intercambio comercial ha alcanzado niveles importantes en el año 2008, por ejemplo. Ahí después, como ustedes pueden recordar, viene la crisis subprime, hay sucesos en la economía global que generan un retroceso en el intercambio comercial, pero luego eso se estabiliza para alcanzar los niveles que vemos ahí el 2023. Además de ser nuestro cuarto socio comercial, la Unión Europea, también como mencionaba Rodrigo Olsen, es un socio estratégico, es un aliado estratégico en nuestra relación. Si separamos por bienes y servicios, las exportaciones en el año pasado de bienes alcanzaron los 7.658 millones de dólares, representando la Unión Europea el 8,1% de las exportaciones totales de Chile.
al mundo. Y aquí vemos una canasta de exportadora diversificada en estos 3 macrosectores característicos de nuestras exportaciones: minería, industria y silvio, agropecuario y pesca. Y también a lo que hemos recalcado desde Subrey y también desde Cancillería, la importancia del comercio de servicios. Acá vemos que la Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones de servicios de Chile al mundo, representando el 12,1%. Este es un aspecto muy relevante, alcanza los 921 millones de dólares. Los servicios siempre van creciendo en las últimas décadas a un ritmo mucho más acelerado que el comercio de bienes, y Chile tiene mucho potencial en la exportación de servicios. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, un 38% de esta torta se la lleva los servicios de asesoría, servicios financieros un 18%, y ahí sigue otros tipos de servicios también vinculados a tecnologías de la información, de las comunicaciones y +D, ciencia y tecnología. Aquí hay un gran potencial que esperamos seguir, por supuesto, trabajando con la Unión Europea. Ahora también la Unión Europea es el principal origen de la inversión extranjera directa en Chile como bloque, y alcanzó los 67.681 millones de dólares. El 25% del stock de inversión extranjera directa en Chile proviene de la Unión Europea, y ahí ustedes pueden apreciar los 4 principales sectores en los cuales la inversión europea está presente en Chile. Ahora, los beneficios para Chile del Acuerdo Marco Avanzado y, por tanto, también del Acuerdo Interino de Comercio. Respecto a las disciplinas existentes que se van mejorando y actualizando, modernizando en el Acuerdo Marco Avanzado, acá solo por mencionar algunas. Por supuesto, este acuerdo cuenta con 41 capítulos, son más de 2.000 páginas, es un tratado comprensivo, extenso. Vemos acá mejoras en beneficios arancelarios, servicios, aspectos regulatorios del comercio, destacando los obstáculos técnicos del comercio, indicaciones geográficas y, por supuesto, transparencia. También incorpora nuevos temas en el ámbito económico-comercial como desarrollo sostenible, inversiones, pymes, comercio digital, género y comercio, entre otros aspectos, por supuesto, muy relevantes. Ahora, en cuanto a las mejoras en acceso a mercados, tenemos una eliminación prácticamente completa con un 99,6% de las exportaciones de Chile que podrán ingresar a la Unión Europea sin derechos. Son prácticamente todos los productos, excepto los que están ahí mencionados: bananas frescas, arroz, azúcar de caña o remolacha. Así que vamos a tener con este acuerdo un arancel cero y sin cuotas para el 96,5% de los productos, al finalizar, por cierto, el calendario de desgravación, que en este caso es de 7 años, el más largo, lo cual también es un aspecto a destacar, y esto representa el 93% de nuestro comercio bilateral. Así también destacamos que en estas mejoras al acceso al mercado de nuestros productos destacan productos importantes, por supuesto, como el aceite de oliva, las carnes de vacuno, ovina, ave y cerdo, leche, productos agroindustriales, preparación alimenticia, salmón, entre otros productos. Ahora, en comercio de servicios, también este acuerdo va más allá, se pone con los últimos estándares internacionales en la materia. Pasamos de una negociación que consolidaba los compromisos en servicios de lista positiva a una lista negativa, donde todo se asume que está consolidado, excepto los sectores con los resguardos que cada una de las partes establece. Aquí vamos a facilitar el acceso a nuestras empresas chilenas a la prestación transfronteriza de servicios a la Unión Europea. También destacan los servicios financieros, de telecomunicaciones, transporte marítimo, como aquellos que tienen ventajas respecto al acuerdo de asociación. También yo quisiera destacar que aquí tenemos una mayor cobertura en cuanto a la entrada temporal de personas de negocios chilenas a la Unión Europea, y también en cuanto al alcance de la entrada temporal de personas de negocios. Hoy en día una persona de negocios, si aprobamos, por supuesto, si se aprueba este Congreso el acuerdo, podría estar 2 años en la Unión Europea, y también para algunos sectores, algunas personas de negocios como, por ejemplo, practicantes o transferencias intracorporativas, esas personas podrían viajar acompañadas de sus familiares. Esas son mejoras importantes que se le da a Chile
por nuestra relación, por nuestra confianza que hemos construido a lo largo de los años. También en Pymes, este nuevo capítulo resalta el trabajo que tenemos que realizar con la Unión Europea buscando acciones concretas para poder acercar el acuerdo a las pymes para que se puedan beneficiar de todas las oportunidades que ofrece. Aquí son clave los puntos de contacto, la conversación y diálogo entre distintos servicios y autoridades competentes y también es buscar cómo facilitar el comercio para las pymes a través de la implementación del acuerdo, reduciendo burocracia, facilitando la inserción y participación de las pymes en las compras públicas de la Unión Europea. Y en contratación pública también incorporamos disciplinas actualizadas propias de los acuerdos más recientes de Chile y de la UE. Acá está, por ejemplo, la obligación de incluir medidas anticorrupción en los procesos, publicación electrónica de todos los avisos, fortaleciendo los principios de transparencia y de accesibilidad a los procedimientos de licitaciones y contratación pública. También incluir por ambas partes consideraciones sociales, ambientales, para favorecer y estimular contrataciones públicas verdes. Por supuesto, se va a facilitar la participación e inserción de las MIPYMES en los procesos de contratación pública y también nos comprometemos a intercambiar información en este aspecto. Respecto a las indicaciones geográficas, aquí ustedes pueden ver el listado de indicaciones geográficas chilenas con la diversa participación de varias regiones, como pueden apreciar. Son parte de nuestra herencia, son parte de un patrimonio cultural, histórico y, por supuesto, económico de nuestros pueblos y esto queda protegido en el acuerdo marco avanzado. Ahora, temas nuevos que no estaban presentes. Comercio digital era un tema importante que no estaba presente en el acuerdo de asociación. Aquí lo que se buscó por el lado chileno y lo que queda también reflejado en el acuerdo son estos principios esenciales en el comercio digital que Chile ha mantenido y sigue negociando en sus acuerdos económico-comerciales, como permitir un libre flujo de datos, comprometernos a no aplicar aranceles a las transmisiones electrónicas, por ejemplo, no requerir el código fuente como una condición de ingreso al mercado chileno a las empresas y proveedores de productos digitales, eliminación de barreras al comercio digital. Acá hay una visión de futuro, se pusieron estándares altos que también protegen a los consumidores, protección de datos personales, así que este capítulo también era algo que le faltaba al acuerdo de asociación y se incorpora un alto estándar en esta materia. También en inversiones, ya fue mencionado por el secretario general, este acuerdo va a reemplazar los tratados bilaterales de inversión, va a crear un sistema de corte de inversiones moderno y este sistema de corte de inversiones, que tiene un carácter bilateral, es permanente, actúa con independencia y también con disposiciones que resguardan tanto el derecho a regular de los estados, regulan aspectos como los conflictos de interés, la independencia de los jueces y se sujetan, por supuesto, a estrictos requisitos y normas éticas. También una nueva materia que se incorpora en este acuerdo es un capítulo de energía y materias primas. Este capítulo tiene por objeto, en primer lugar, promover la cooperación y el diálogo entre las partes, fomentando el comercio y la inversión sostenible en estas importantes áreas, asegurar también igualdad de condiciones, principios también de no discriminación y transparencia en los procesos que lleven a cabo ambas partes, de acuerdo también a sus normativas, a sus reglas. Se reconoce también este derecho regular que tiene tanto Chile como la Unión Europea en estas áreas y cualquier objetivo legítimo de política pública que cada una de las partes persigan también queda resguardado ese espacio regulatorio. En comercio e igualdad de género también para Chile no era novedad, pero para la Unión Europea es primera vez en su historia negociadora en un acuerdo contando con un capítulo sobre comercio e igualdad de género. Así que aquí nos comprometemos a, por supuesto, mejorar la capacidad, la inserción de las mujeres trabajadoras, las
de las mujeres que lideran empresas, las emprendedoras, para que puedan beneficiarse y acceder de mejor forma a todas las oportunidades que este acuerdo ofrece. También este capítulo cuenta con puntos focales, coordinación e implementación, para que esto no simplemente, digamos, quede en el tratado, sino que se traduzca en acciones concretas para apuntar a promover esa inclusión de las mujeres y las emprendedoras en el comercio. Y también muy ligado, por supuesto, lo que veníamos comentando respecto a comercio inclusivo y a nuevas materias del siglo XXI, también este acuerdo cuenta con un capítulo sobre desarrollo sostenible, donde ambas partes vamos a reconocer, por supuesto, la importancia esencial hoy en día de un desarrollo armónico, social y económico que siempre vaya de la mano con una protección del medio ambiente, con actividades económicas sostenibles, donde al mismo tiempo se reconoce el derecho de cada parte de poder determinar sus políticas públicas, sus prioridades en esta materia, todo de acuerdo, por supuesto, a los compromisos que cada una de las partes tiene actualmente en acuerdos multilaterales medioambientales o AMUMAS, como se le conocen. Algunas consideraciones finales antes de terminar esta presentación. Nosotros consideramos que en el actual contexto geopolítico global, este acuerdo marco avanzado consolida, afianza una relación estratégica comercial con la Unión Europea. Por supuesto, contribuye el acuerdo marco avanzado al prestigio internacional de nuestro país en la escena internacional, con una política comercial abierta, activa, práctica y muchos aspectos pioneros destacamos en esta presentación. Por supuesto, esto renueva el compromiso con esta inserción económica internacional de nuestro país. También se abren nuevas oportunidades, como ustedes pudieron apreciar, ampliando la cobertura en comercio de servicios, inversiones, protegiendo, por supuesto, aspectos esenciales y principios que son fundamentales en nuestra relación. Y también, como hemos visto en la primera parte de la presentación, el acuerdo de asociación nos ha llevado a tener una canasta diversificada. Nosotros buscamos también con este acuerdo poder potenciar los encadenamientos productivos, la agregación de valor en nuestra relación, tener mayor complejidad en nuestra relación económica y, por supuesto, este marco amplio que nos presenta el acuerdo en distintas aristas, creemos que va a ser muy beneficioso para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Sebastián Gómez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Le ofrezco la palabra a los colegas senadores para referirse a la materia. Senador Lagos Weber. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mucho saludar a don Rodrigo Olsen, secretario general, representante de la Subrey, ex Diricón. Sí, pues los viejitos no cambiamos, ¿verdad? Los viejitos no cambiamos. En sus vidas pasadas usted trabajó en esta materia, ¿no, señor Lagos? ¿En sus vidas pasadas? Sí, mi vida pasada. Cuando era más joven. Exactamente. Pero bueno, ¿para qué hablar de mi vida? Tengo que hablar del acuerdo, ¿no? Para eso voy a psicólogo. No, lo primero, quiero señalar de que finalmente llega este acuerdo y tengo unas preguntas prácticas para entender el proceso, porque esta negociación con la Unión Europea, el upgrade que se hizo respecto al acuerdo de asociación, que data del 2002-2003, tomó bastante tiempo esa negociación y tuvo como etapas, como que se terminó una negociación técnica, después que la negociación política, y hubo un impasse ahí, quiero decirlo, que hubo un retraso en la tramitación, o una demora en esto, o algo ocurrió del término de las negociaciones que hubo que hacer cierta revisión en algún minuto, sobre todo al comienzo de esta administración, con el ex subsecretario Ahumada, me acuerdo. Tuvimos conversación en esa materia. Entonces, tal vez sería bueno saber qué ocurrió ahí o qué cosas se modificaron, que estamos hoy día donde estamos y donde finalmente en diciembre del año pasado, recién en diciembre del año pasado, se pudo firmar, propiamente el acuerdo, entiendo, ¿ya? Y vamos a cumplir un año, eso fue el 13 de noviembre, hoy día estamos a 12 o 13 de diciembre, estaba en noviembre, o sea, hace casi un año, y la pregunta es qué ha ocurrido en Europa, porque esto tiene que ser, escuchar al director general, perdón, que vamos a tener, el Parlamento Europeo tiene que aprobarlo, no sé en qué estado está eso, esto no tiene que pasar por cada uno de los Estados miembros, lo del acuerdo interino me refiero,
El AMA propiamente tal, me imagino que por producto de los temas de inversión tiene que ir a los Estados miembros, me parece. ¿Ya? Pero entonces la pregunta es el tema de los prácticos, nosotros ratificándolo acá, ¿cuándo entra en vigencia esto para nosotros? ¿Ah? Lo segundo es que este acuerdo es tremendamente relevante para nosotros hoy día, si bien no tiene la relevancia que tuvo el 2003, dado que nuestra composición del comercio en ese entonces, hace 20 y tantos años, nuestra relación con Europa era más fuerte con Europa, desde el punto de vista del destino de nuestra exportación, nuestro comercio bilateral, nuestro intercambio comercial con Europa era más fuerte que era hoy día. ¿Ya? Desde los 20 años había un desplazamiento también de comercio hacia el Asia que antes no teníamos, ¿ya? No solamente por surgimiento de China, pero básicamente por China. Entonces, hay una crisis de la OMC, pero entonces lo que era importante hace 20 años por razones de que estaba nuestro principal comercio, hoy día pasa a ser importante aunque sea el cuarto socio comercial, como dice la gráfica que nos presentaron, porque nosotros tenemos que comenzar a diversificar y a tener normas que nos permitan desenvolvernos con un grado de previsibilidad y ciertas garantías. ¿Ah? Cuando veo y vemos que lo que va a ocurrir en Estados Unidos, que probablemente la administración americana nueva, presidente Trump, tal vez va a llevar a cabo, si no 100%, por lo menos va a cumplir la mitad de lo que dijo, y eso significa que va a subir los aranceles, que va a tener una mirada distinta a la política comercial, que va a ser aún más proteccionista que la que venía haciendo hasta hace poco con la administración de Obama incluido, y Biden, y Trump pasado, porque había un proteccionismo creciente en el mundo, y Estados Unidos ha sido parte de eso. Estados Unidos más que ha colaborado activamente para debilitar el sistema multilateral de comercio a través de la paralización del órgano de apelación de la OMC, que está paralizado desde el año 2020, que no puede funcionar. O sea, hay un panel, uno va a la OMC, tiene un juicio con alguien, y si usted quiere apelar, hoy día no puede apelar, porque está paralizado eso. Entonces se tuvo que hacer se ha creado un sistema acotado para determinados miembros voluntarios. Lo que quiero decir es que este acuerdo es relevante para nosotros, a pesar de que sea el cuarto socio comercial, porque nos da algo de donde tomarnos para tener reglas, ¿ya? Y en un mundo en que la gobernanza global se debilita, porque la OMC está debilitada, y empieza a surgir China, etcétera, Estados Unidos con su dinámica, Europa nos va a dar esta oportunidad, ¿ya? Entonces, sí es bueno saber por qué podríamos haber apurado el tranco. No digo que tal vez el problema estuvo en nosotros, acá en el Parlamento, no sé, pero quiero saber dónde ha estado esa dificultad, pero qué pasó sobre todo desde que terminaron las conversaciones y qué se modificó. Lo digo de buena onda porque nunca entendí bien cuál era el problema. No estoy buscando, ¿okay? O sea, porque para generar problemas podría decir que alguien pretendió legitimar la política comercial de Chile después de no sé cuántos años, se le ocurrió que había que hacer eso. Después se dejó de lado esa política. Y retomamos un curso de acción tanto en el tema comercial como en derechos humanos, que creo que es correcto. Lo otro, entrada en vigor, en materia de acceso a mercados, claramente hay una ganancia muy significativa. Yo sé que decir que pasar del 94 al 98 o 99% de las líneas arancelarias es poco, pero ahí hay un comercio gigantesco desde el punto de vista de la oportunidad de negocio. Una cosa es el porcentaje de líneas arancelarias y otra cosa es el potencial en plata, en recursos, ¿qué significa? Porque precisamente esas líneas que estaban excluidas hace 20 años era porque había un proteccionismo muy fuerte y hoy día han logrado hacer esto. Entonces, no quiero avanzar más en eso porque creo que salta a la vista. Mi pregunta nuevamente, como Chile no vive solo con la Unión Europea, es si nos pueden iluminar respecto a que otros países hoy día tienen un acuerdo similar a este, ¿ya? O al que tuvimos nosotros hace 20 años, y si cuáles son los que han tenido la capacidad de tener un upgrade como el que tenemos nosotros. Esto lo digo porque creo que hay que relevar las cosas que son buenas noticias. Hay razones por las cuales tal vez Chile puede llegar al 98 o 99% de las líneas arancelarias en otros países. Tal vez nuestro mismo relativamente pequeño, mediano, nos puede facilitar ese aspecto, pero creo que es importante saber si nosotros estos 20 años hemos mantenido tal vez alguna suerte de proactividad que no ha permitido. Les recuerdo que, y perdone que me expandan esto, pero me recuerda cuando comenzó la negociación con la Unión Europea de Chile, Chile no era el socio principal de la Unión Europea, era Mercosur. Creo que don José Miguel estaba en la dirección general. Claro, sí, exactamente. La Unión Europea privilegiaron a Mercosur y nosotros quedamos bajo la mesa y tuvimos que pelear muy duro para que nos incorporaran. Entonces había un trato bien peculiar. Se negociaba primero en Bruselas con Mercosur y que viniera a Chile 20 días después. Y después iban a Brasilia o Sao Paulo, no sé dónde, a Río de Janeiro o Buenos Aires, y Chile tenía que ir 15 días después, se juntaba con los europeos, pero entre medio ellos todavía no concluyen nada y nosotros tenemos este acuerdo. Entonces, la pregunta es si hay otros países de la región o del sur, no sé, Nueva Zelanda, Australia, ya de la ignorancia, no tengo idea, Sudáfrica, que tengan eso, que son nuestros países competitivos para tener eso. México tiene un acuerdo. No sé si lo tiene un upgrade en esa materia. Entiendo que el acuerdo además de la Unión Europea, Estados Unidos se cayó, ahí el con Canadá está funcionando. Y por último, lo que sí, en el acuerdo que pudieran elaborar más en el tema de inversión, porque ahí sí lo señaló Rodrigo Olsen,
están los documentos también, que hubo una discusión en la cual este acuerdo genera un movimiento respecto a tratados anteriores, respecto al mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado, en el cual todos los acuerdos nuestros básicamente, no sé si todos, ya le puse color, pero casi todos, descansan en el principio que hay un juicio arbitral, básicamente, ¿ya? Entonces hay que buscar los árbitros, yo designo a uno, tú decías al otro, ponemos de acuerdo, se sortea, etcétera, pero eso genera una jurisprudencia distinta a rato, y aquí se avanzó. No sé si, bueno, se cambió, porque a los otros no les puede gustar. Yo creo que es un buen avance, en todo caso, yo creo que es un avance de tener un sistema de cortes permanentes, que tiene un costo también, pero que creo que tiene el beneficio de unas cortes permanentes con jueces permanentes, que pueden ir generando también jurisprudencia, etcétera, y esto es un movimiento. Pero, ahí la pregunta del millón es, ¿esto cuándo va a entrar en vigencia? Porque si esto tiene que ser ratificado por los Estados miembros, si es así, hay que esperar que los 27 Estados miembros de la Unión Europea digan que sí. Y no sé si hay que esperar que todos digan que sí para que entre en vigencia o entre en vigencia bilateralmente a medida que lo van aprobando. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que mientras tanto se nos ocurra, ¿con qué mecanismo operamos con el actual? Esas son un poco las preguntas. No, pero son fáciles, son entretenidas. Gracias, senador Lagos. Senador Coloma. No quiero preguntar, no quiero preguntar. Gracias, Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo creo que el senador Lago ha hecho varias de las preguntas, digamos, que son relevantes porque son como conceptuales y generales respecto a esto. Y quiero algunas voy a sumarme, pero otras quiero ver un caso un poco distinto. De los gráficos que ustedes nos muestran, es bien interesante porque se muestra un poco el acuerdo de asociación, la evolución que ha tenido en el tiempo. Hay una cosa que a mí me llama la atención es ver cómo lo consideran ustedes. Cuando se inició este acuerdo, que fue largamente discutido, uno se da cuenta que, claro, mejoró mucho el comercio cuando uno ve la evolución, 2,4 veces. Pero también ve, y es por eso que ver la explicación de lo que suma mucho más de ahí para adelante. Al principio hay como un boom de las exportaciones chilenas dentro del comercio. Si usted mira, ahora último, se ha producido como un boom de las importaciones chilenas. O sea, el comercio ha ido mucho más favoreciendo la importación de la Unión Europea versus la exportación, según uno ve en este cuadro que aquí se ve. Entonces, a ver, yo tengo problemas que haya importaciones y exportaciones, pero ¿cómo podemos de alguna manera retomar un rumbo, un ritmo que permita lo que originalmente se planteó en este proyecto, que era también un desarrollo de la capacidad exportadora de nuestro país? Que se dio, fíjese que ustedes se dio mucho al principio, bien impresionante. Después entra como un declive y después, si uno mira el último tiempo, nosotros hemos ido bajando las exportaciones versus un comercio que ha ido, tampoco ha aumentado mucho, pero claramente tiene un cambio importante. Entonces yo creo que es un dato esencial si uno va a repensar un nuevo acuerdo, ver cómo se considera este elemento. Me parece que es bien decisivo. Más allá de las mesetas que ustedes hablan, que se plantea, eso es lo que dice directamente el cuadro. Entonces ahí tenemos, y también tiene que nosotros representamos distintas zonas, digamos. Yo represento una zona netamente exportadora, que exporta a Europa. Entonces me preocupa un dato, y no sé si ustedes tienen alguna política para tratar de avanzar más allá de la desgravación de algunos productos que eventualmente no están justo en el universo de prestaciones. Pero es un tema general que tiene una lógica de cómo enfrentamos esto hacia adelante. Respecto de los beneficios en materia de pilar comercial, digamos, se habla de que, claro, son mejoras arancelarias, servicios y obstáculos técnicos, se resuelven obstáculos técnicos al comercio. Me gustaría que se profundizara respecto de esos obstáculos técnicos al comercio que se evolucionan de una manera distinta, digamos. Y dentro de eso, este capítulo que lo leí bien parcialmente, no voy a decir que son 2.000 páginas o 4.000 secretaria, que usted me dijo que no lo pidiera total, porque sí, pero es como un mamotreto, por decir. Pero dentro del resumen uno ve que el tema de las pymes son importantes. Viví que, claro, efectivamente hay la obligación de publicar electrónicamente las compras, pero no sé si hay algo más como sustancial en esa materia. Después,
vi que hay algunos, efectivamente, algunos productos que se liberan respecto de nuestro país, aceite de oliva, carne de vacuno, vinas, que habían ido bajando los aranceles, pero entiendo que ahora se establecen, se eliminan, digamos, o prácticamente se eliminan. Y también quiero hacerme cargo del tema que planteó, creo que fue lo que quiso decir, no sé si lo interpreto bien al senador Lago, digamos, porque dice que se la liberación de los productos lácteos y las preparaciones y denominaciones de origen, y eso entiendo fue generó un problema con otros socios comerciales. Entonces yo creo que es importante saber un poco cómo se terminó resolviendo eso de la perspectiva de usted. Hubo una ley especial, sí, yo sé que, pero también es parte del acuerdo que tenemos que ver respecto bueno, efectivamente respecto de las pequeñas y medianas empresas, yo solo veo la disposición del sitio web específico con información de las pymes que pueden utilizar el beneficio, pero no sé si hay algo más sustancial. Respecto de las indicaciones geográficas, yo aquí tengo un tema que me complica un poco más, pero me inquieta, por así decirlo, porque estoy viendo que nosotros estamos protegiendo 216 nombres de indicaciones geográficas europeas y estamos protegiendo 18 indicaciones geográficas nuestras. Entonces no sé bien cómo se está generando esas identificaciones geográficas. Hay cosas bien, aceituna da zapa, torta curacaví, limón de pica, sandía de paine. ¿Sí? Entiendo que porque esos son activos relevantes en el momento, pero hay un montón de productos que yo le podría, no quiero empezar a hacer una lista de temas que lo podría hacer, pero claro, yo entiendo 216 versus 18, no sé, me parece, digamos, que está como descompensado. Entonces no sé si no teníamos posibilidad de más, si hay un trámite que yo no sé cuál hay que hacer, digamos, que podría hacerse, no se hizo, o fue una negociación que eso me llama la atención, porque yo veo una simetría respecto de eso, y eso y para no seguir mucho más, un par de preguntas más, digamos, respecto de la eliminación de simultáneamente plantean eliminación de barreras al comercio digital aumentando la seguridad jurídica. Son dos cosas distintas, digamos, o sea, lo hacen distinto, ¿no? Eliminan barreras al comercio digital, se aumenta la seguridad jurídica. Yo creo que ¿cómo se juegan bien esos dos temas? Porque por un lado dicen están eliminando cualquier barrera al comercio, por otro lado están aumentando la seguridad. Es mágico eso, digamos, pero una vez se lograron la perfección en esa materia, pero me gustaría que pudieran profundizar, que es un tema que permanentemente surge. Por último, un análisis respecto de cómo han funcionado los sistemas de protección de inversiones. Y hasta ahora, digamos, pues, el nuevo acuerdo y se establece la creación de mecanismos permanentes de resolución de controversias de carácter bilateral, independiente e imparcial. ¿Cuál es el cambio sustancial respecto de lo que hoy día existe en esa materia y cuál es la evaluación que ustedes tienen por lo mismo? Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo tengo tres comentarios muy breves. El primero, me habría encantado que tal vez el día de hoy también pudiese estar acompañándonos alguien más que nos hubiera dado una mirada un poco más económica del impacto en crecimiento económico, en desarrollo, tal vez del Ministerio de Economía o tal vez del mismo Ministerio, pero en el fondo un poco más de análisis cuantitativo del efecto que tiene, que se espera, porque en el fondo yo sé que esto muchas veces no es algo cierto que sabemos, pero en el fondo un poco más de análisis económico del impacto que va a tener. Más allá de la parte normativa, se estima que en estas áreas, como bien decía también el senador Lago, más allá de que el número parece pequeño, porque hemos avanzado tanto en libertad económica que afortunadamente otros países todavía siguen atrapados en sus visiones bastante proteccionistas, que creo que es un error, y no permiten el desarrollo de las distintas oportunidades que existen. Y además hay que decirlo, el poder tener una apertura económica, a diferencia de otros países, lo que hace cuando uno genera muy proteccionismo, que es una tesis que décadas atrás se mantenía con mucha fuerza y afortunadamente la economía moderna la ha ido dejando atrás, lo que hace en la práctica es que los ciudadanos y la clase media terminen pagando las utilidades de las empresas de los empresarios locales. En el fondo pagan más caro
los ciudadanos cuando viven en un país que tiene barreras para poder consumir y para pagar la utilidad de los empresarios locales. O sea, es de las medidas más regresivas que puede haber. Se sostienen mucho diciendo no, que eso fomenta la industria local. Mentira, muchas veces, de hecho, se ha demostrado que mientras más apertura, más competencia, te vas especializando en aquellas materias donde tienes más ventajas competitivas y comparativas con otros países. Entonces, primero, si nos pueden dar un poco más de información económica sobre este impacto. Y ahí viene mi segunda pregunta, que es, derechamente, más allá del número de productos que se liberan, ¿cuál es el porcentaje de impacto en la economía? O sea, en el fondo puede ser muy poco, pero si es que eran industrias donde somos muy fuertes nosotros, donde efectivamente tenemos una posibilidad de entrar con mucha fuerza, en términos de aumento de nuestras exportaciones, ¿cuánto debiera cambiar el gráfico que nos mostraron, el segundo gráfico, que además es bastante preocupante? Como decía el señor Coloma, la verdad que incluso en términos de millones de dólares estamos muy estancados. O sea, en el fondo las exportaciones, que no que al final un país quiere, mientras más exporto, más llego de vuelta, cuando al final las importaciones son un elemento, pero lo más relevante para un país son las exportaciones. Entonces, si es que las exportaciones llegan estancadas desde el año 2015, estamos prácticamente lo mismo que el 2015, y yo ahí les pregunto por qué en el 2007 teníamos mucho más. ¿Qué pasó entre medio? Incluso en términos absolutos de millones de dólares. No sé si está, me imagino que estarán con precios iguales, pero en el fondo ajustados por la inflación, pero me parece muy preocupante la caída de exportaciones a Europa. Y yo sé que, y además por otra razón bien estratégica, hoy día Chile depende demasiado de Asia. Geopolíticamente nosotros hoy día dependemos demasiado de Asia. Bienvenido por Asia, que nos ha permitido exportar mucho y nos ha generado mayor riqueza, mayores oportunidades, pero la Unión Europea debe ser un elemento muy relevante. También me gustaría, si nos pueden, lo deben tener por ahí ustedes, una comparación entre nuestros destinos de exportaciones, Unión Europea, Asia y Estados Unidos, ver un poco, no sé si estaba acá en alguna de las otras, no lo vi, pero en el fondo en comparación, qué tanto dependientes somos y porque este nuevo acuerdo puede ser una tremenda oportunidad, si lo hacemos bien, para irnos desacoplando y tener más diversificadas nuestras exportaciones. Porque hoy día Asia estornuda y nosotros tenemos un problema grande. O se enojan o cualquier cosa, porque además, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan relevante es esta liberación económica en nuestra economía? Más allá de los números del 94 al 98, que efectivamente parece poco, pero en el fondo puede ser mucho más relevante en el impacto. Y por último, reiterar el tema de los plazos. O sea, en el fondo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuándo efectivamente uno dice esto termina el ciclo de votaciones para que esto empiece a ser activo y efectivamente genere beneficio? Le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Vamos a dar respuesta a sus preguntas y a las preguntas que han elaborado los otros senadores aquí presentes. Bueno, yo quiero relevar un poco para contextualizar dentro de las preguntas que se han formulado el valor que tiene este AMA para Chile, el valor estratégico y como aquí se ha mencionado, en épocas en donde hay un cuestionamiento serio a la gobernanza global, en que se encuentra debilitada, donde hay un cuestionamiento serio también al orden por el cual nos regimos, donde se están cuestionando, ¿no?, todas las institucionalidades vigentes desde los acuerdos de Bretton Woods, un cuestionamiento también a cómo está funcionando Naciones Unidas desde la post-Segunda Guerra Mundial. Bueno, en ese marco, en ese contexto, yo creo que Chile ha jugado un rol importante. El hecho de que nosotros hayamos tenido un acuerdo de modernización con la Unión Europea tan anticipadamente en el tiempo respecto a otros actores y otros países que no tenían una estrategia comercial tan elaborada, como fue durante la década de los 90. Yo creo que el haber tenido este acuerdo con la Unión Europea nos permite llegar a esta etapa con un acuerdo claramente muy fortalecido en pilares tan claves como el político, el económico comercial y el de cooperación, que otros estados en sus procesos de negociación con la Unión Europea no han logrado sortear, no han logrado avanzar con tanta celeridad. El por qué
claramente estoy convencido que radica en la capacidad que ha tenido Chile de mostrarse como un socio confiable, con instituciones sólidas, con un juego y un orden de normas claras hacia afuera. Yo creo que eso es altamente valorado por la Unión Europea y por las contrapartes, pero básicamente y específicamente por la Unión Europea, lo que nos ha permitido llegar a tener un AMA de las características de las cuales tenemos y un acuerdo interino de comercio de las características como se están presentando. Por lo tanto, creo que Chile ha sido uno de los únicos jugadores en el ámbito mundial que ha logrado tener un acuerdo de este nivel con la Unión Europea. Otros han fracasado en su intento. Aquí mismo se planteó que nosotros estábamos particularmente detrás de todos los esfuerzos que estaba haciendo el Mercosur. El acuerdo de la Unión Europea con Mercosur ha atravesado una clara y serias falencias que no han podido concretar los objetivos que tenía el propio Mercosur. Y la Unión Europea claramente marcando un derrotero que de acuerdo a las características que tenemos nosotros como país nos facilitó mucho cumplir con los requerimientos y con los estándares que nos planteaba la Unión Europea. Información más económica seguramente la va a proveer la Subrey. Yo creo que tenemos todos los datos más esbozados y más claramente respecto al impacto que tiene esto en las regiones y los beneficios que va a abrir para las regiones el acuerdo. Por lo tanto, por su intermedio le voy a ceder la palabra a Sebastián y a nuestra experta también de la Subrey, Patricia, Andrea, que van a responder más claramente esas especificidades. Sebastián. Sí, muchas gracias por las preguntas y por su intermedio presente. Pasaré a contestarlas en el orden que fueron realizadas. Respecto a la primera pregunta del senador Lagos Weber, hubo un cierre técnico de negociaciones que para efectos internacionales nos generaba una vinculación, una obligatoriedad, porque en el sistema también, no solo internacional, sino que europeo, se requiere de una conclusión política que es llamada por la Unión Europea como un acuerdo en principio. Eso fue algo que ocurrió en octubre de 2021 por razones internas de la Unión Europea. Hay un país en particular que presentó una dificultad para poder cerrar. No se cerró y posteriormente la Unión Europea, entendiendo que había también un cambio de administración, pero considerando que Chile es un país que las políticas económicas comerciales para nosotros son políticas de Estado, tienen conversaciones con Cancillería, con la Subrey o Direcon para también considerarla, porque las negociaciones se vienen desde el 2015. Y en esas conversaciones también hay que recordar que la Unión Europea se venía negociando esto del 2015 tras más de 10 rondas de negociación como un acuerdo, un tratado único, como un solo cuerpo. Pero en la última etapa de la negociación, antes de ese cierre técnico, la Unión Europea había esbozado que quería dividir este acuerdo, hacer un split. Y eso cambió toda la lógica negociadora. Y es algo que también fue resistido no solo por Chile, sino que por otros países y bloques con los cuales la Unión Europea estaba negociando. Y ese split obedecía a una razón interna de la Unión Europea para aprobar el tratado, porque hay competencias que son exclusivas de la Comisión, otras que son competencias compartidas con los Estados miembros. Y eso, como cambiaba también la dinámica negociadora, la Unión Europea sabía que al solicitarlo iba a generar también una oportunidad para que Chile pudiera volver a dialogar acerca de algunos capítulos y algunas áreas, disposiciones que siempre fueron consideradas más sensibles durante la negociación de los 3 gobiernos que se llevó a cabo. Ese fue el 2022, fue un momento en el cual pudimos volver a conversar acerca de materias como inversión. Si ustedes recordarán, también yo no entré en detalle en inversión, pero en el capítulo de inversión hay disposiciones que restringen espacios de política pública
al referirnos a los requisitos de desempeño. Y los requisitos de desempeño igualmente provienen de lo que es el TRIMS de la OMC o el Acuerdo de Medidas Relacionadas a la Inversión de la OMC. Nunca se desarrollaron con tanto detalle, pero la Unión Europea había añadido algunos requisitos que no estaban considerados en la OMC y que Chile no tenía en ninguno de sus acuerdos, como el requisito de I+D. Ese fue un requisito que nosotros en esas conversaciones de 2022 la Unión Europea entendió nuestros puntos de vista y pudimos sacar ese requisito. Así también pudimos incorporar disposiciones en el sistema de corte que apuntan a la equidad e igualdad de género en la composición de los jueces y juezas de las dos instancias que tiene este sistema. Y ahí también paso al sistema de corte de inversiones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que destacarlo? Porque acá muchas críticas y observaciones al mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado que se discuten en foros multilaterales, en un CITRAL, en la OCDE, también se discuten bilateralmente, se discuten en acuerdos plurilaterales. O sea, es un tema que en la esfera internacional hay varias observaciones respecto a cómo mejorar este sistema, y una de las críticas sigue apuntando a la diversidad de interpretaciones que puede tener distintos árbitros cuando son mecanismos ad hoc, que es lo que mencionaba también el senador Lagos Weber, que es lo tradicional. Uno tiene que escoger un árbitro, cada parte escoge un árbitro de común acuerdo, se escoge el tercero, el presidente de ese tribunal arbitral, y ahí ha habido distintas interpretaciones de disposiciones sustantivas. Para uniformar jurisprudencia, para tener criterios que den también mayor seguridad a los inversionistas y a los estados, un mecanismo permanente con un listado de jueces permanente, con 2 instancias también, con una apelación que en este caso sí existiría cuando esto se constituya eventualmente. Eso permite abordar esas críticas de distintas interpretaciones respecto a disposiciones sustantivas, como puede ser el trato justo y equitativo, como puede ser disposiciones de expropiación directa e indirecta. Y el costo de la Corte o del sistema de corte de inversiones va a ser repartido entre Chile y los 27 Estados miembros, individualmente considerados y de acuerdo a los niveles de desarrollo. Por tanto, para nuestro país no va a implicar a futuro un gran costo el tener ese mecanismo permanente. Respecto al multilateralismo, a la relevancia de este acuerdo y con lo que mencionaba también el secretario general, claro, hay países que negociaron como Nueva Zelanda y suscribieron acuerdos comerciales. Esos son acuerdos comerciales. El acuerdo marco avanzado va más allá también del ámbito económico comercial, y esos acuerdos comerciales entran en la esfera de la competencia exclusiva de la Comisión. Ahora, el acuerdo marco avanzado, como contiene materias que son de competencia mixta y que le competen a los Estados miembros, ahí se encuentra protección de inversiones y el sistema de corte, así como también se encuentran disposiciones en materia consular, el protocolo de anticorrupción también cae dentro de la competencia mixta. Por lo tanto, el acuerdo marco avanzado, como mencionaba el secretario general, va a la aprobación de cada uno de los parlamentos nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, y lo que podría entrar en vigor pleno el próximo año es el acuerdo comercial interino, las materias económico-comerciales, donde hay un capítulo de inversión en el acuerdo comercial interino que es de liberalización de inversión. Y también hay la liberalización de comercio de servicios. Los aspectos de protección de inversión y ISDS o inversión intra-Estado quedan en el marco avanzado. Entonces, en protección de inversiones van a subsistir los acuerdos de protección y promoción de inversiones, y cuando sea aprobado el AMA en los Estados miembros y entre en vigor, se derogan los 16 API y se reemplaza. Claro.
¿Cuánto tiempo va a tomar que todos los países, porque tenemos que esperar que todos aprueben para que entre en vigencia? ¿Eso puede ser 1 año, 2 años? ¿Qué estiman ustedes? Es difícil. Sí, aquí le daría la palabra a nuestro secretario general. Sí, nosotros estimamos que se puede demorar un transcurso de 1 año y medio, todo este proceso. Y por eso, claro. Entonces, un proceso, claro, responde a la naturaleza de los propios parlamentos, por lo tanto nosotros igual ya estamos haciendo estrategia y acercamiento con los distintos países para ver cómo viene la mano en este sentido. Y claramente hay parlamentos que el proceso anterior de aprobación del acuerdo anterior nos permite ya identificar cuáles son los parlamentos que podrían ser un poco más complejos y concentrarnos específicamente en ellos. Por ejemplo, hay un país como Bélgica que tiene 6 parlamentos. Entonces, ahí hay un flanco con el cual tenemos que estar muy concentrados. Por la composición, algunos parlamentos, como vienen ahora, podemos identificar que hay algunos y podemos hacer derivadas de la votación que hubo en el Parlamento Europeo, cuáles son los países que están un poco más complejos. Austria en este momento puede ser un país que tiene una composición que puede ser un poco compleja. Bueno, Francia con todos los temas, el tema agrícola, ¿no? Pero nosotros estimamos que puede ser un poco menos de 1 año, 1 año y fracción de meses. No, gracias por la explicación. Pero la pregunta, eso como fue la votación anterior hace 20 años, pero la composición política del Parlamento Europeo ha cambiado. Entonces, una cosa es el AMA, que pasa por los Estados miembros, y por cada Parlamento nacional. Ya, pero el AMA es largo plazo y de la mirada global, holística. Pero desde el punto de vista de donde están las platas, ya, que desde el punto de vista comercial, esa es la pregunta, que eso está aprobado y depende de nosotros para que entre en vigencia, 100%. Ya, o sea, depende de nosotros hemos dejado pasar una oportunidad de que entre en vigencia antes. Gracias. Nosotros, esta es la autocrítica, ya. Les pido que prendan el micrófono porque hay gente que no escucha, entonces es bueno que puedan seguir la conversación. Sí, muchas gracias. Para poder reafirmar ese punto, y también, bueno, ahí le voy a dar la palabra a la jefa del Departamento de Acceso a Mercados, a Andrea Cerda, respecto también a los procesos con la Unión Europea. Perdón, sí, por intermedio del presidente, por supuesto. En los procesos, los tiempos con la Unión Europea hubo estas conversaciones en 2022 concluyen con una, valga la redundancia, conclusión política en diciembre de 2022 en Bruselas. Ahí se produce el hito político que es el acuerdo en principio, y luego en 2023 ambas partes trabajamos en lo que fuera la revisión legal de este extenso tratado y también la revisión jurídico-lingüística, porque hay que recordar que la Unión Europea, con todos sus idiomas oficiales, ese fue un proceso bastante intenso y en el cual yo siempre agradezco a todos los equipos que participaron en esa revisión jurídica lingüística con nuestras contrapartes europeas, y eso es lo que permite la firma, la suscripción del acuerdo en diciembre de 2023 en Bruselas. Ahora, respecto... Así es. No hay intérprete en la Unión Europea de una determinada... Hay que mandarlo a... Sino que no, se interpreta otro idioma del cual sí hay un intérprete que lo pueda hacer. Efectivamente, y nosotros revisamos, por supuesto, algunas traducciones para efectos de interpretación. Son todos los textos igualmente auténticos en cada uno de esos idiomas. Ahora, para los aspectos por su intermedio, presidente, me gustaría
poder referirnos a las materias que usted consultó, así como otros senadores, en cuanto a mayor detalle respecto al impacto económico, algunas cifras que podemos compartir, también creo relevante referirnos a las cuotas que se ampliaron. Muy bien, le damos la palabra a Andrea Cerda, que es la jefa del Departamento de Acceso a Mercados de la Subsecretaría. Gracias, presidente. Por su intermedio, algunos números tal vez para explicar la variación de las exportaciones e importaciones que consultó el senador Coloma y las preguntas respecto de la posición de la Unión Europea respecto de otros socios comerciales. Efectivamente, la evolución de los primeros años de las exportaciones chilenas hacia la Unión Europea cuando entró en vigor el acuerdo fue muy impresionante y a partir del 2009 se registra una caída muy drástica en algunos destinos de los principales países europeos, prácticamente la mitad, y eso está principalmente explicado por la crisis subprime, la crisis económica que afectó. Nuestros envíos a la Unión Europea son en un porcentaje muy importante de materias primas, de cobre en particular, y las variaciones en las exportaciones, por lo tanto, están también muy influenciadas por el precio del cobre. Si el precio es alto, el valor de las exportaciones aparece muy alto en el fondo y marca esa cifra. Actualmente creo, tengo por aquí el 40% de las exportaciones a la Unión Europea son cobre. Hace 20 años ese valor, esa representación era mayor. Entonces, O sea, el 40% de los... hoy día de los envíos son exportaciones de la minería. Ok, del 40% de un total de ¿cuánto fue el 2023? ¿De millones de dólares? El 2023 yo tengo acá un registro que debe ser la lámina Sí. 7.600... ¿7.000? 7.658 millones de dólares. Y un 40% fueron minería. El 40% es exportaciones mineras, ¿Y me podría- 201 millones y 2.751 solo cobre. ¿Me podría describir cuáles son los siguientes tres hacia abajo en importancia? En importancia, 40 minería, después cuáles son los siguientes tres. 56%... ¿Cuánto? 56%, que equivale a 4.291 millones, son exportaciones no cobre. No, yo entiendo, Ahí pero, calza, pero ahí está. Estamos 106. No, pero lo que pregunto es otras categorías, pues obviamente sería... Perdón. O sea, Otras- 40% es minería, ¿no es cierto? Sí. Entonces me gustaría saber cuáles son las siguientes categorías relevantes de nuestras exportaciones a la Unión Europea. Sí, o sea, la segunda categoría más importante es agrícola y alimentos, justamente que es la que aborda este... ¿Agrícola y alimento y qué porcentaje es eso? No tengo acá el porcentaje específico, se lo voy a dar. No tengo agrícola, pero es la segunda categoría después al mundo y a la Unión Europea en particular. Chile exporta minería, primera categoría, segunda categoría, agrícola y alimentos. ¿Y será posible, perdón, señor Coloma, será posible que nos hagan llegar, ojalá pronto, durante el día, para que, si esto más encima lo vamos a eventualmente debatir en la sala, tengamos datos más precisos de cómo son las exportaciones y cómo eventualmente pueden crecer? Senador Coloma, usted me pidió la palabra. Sí, claro, yo siento que, sí, claro, si el problema cada vez se exporta más y se exporta menos, pero impresionante lo que dice usted de que efectivamente hubo una caída el 2009, pero que se recuperó un poquito el 2010, 2011 y después tiene una baja muy fuerte de nuevo. O sea, hoy día no solamente no se ha recuperado lo del 2008 ahora, sino que estamos incluso menos del 2009 en la misma moneda. O sea, es bien impresionante, lo que está produciéndose con este tratado. Lo digo, digamos. Pero yo insisto que eso tiene Senador que... Lagos. Sí, es correcta la observación. Cuando vimos las barras, uno dice rápidamente el intercambio comercial, que es exportaciones más importaciones, ya el intercambio, hay un superávit comercial que favorece a la Unión Europea en los últimos años. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque nosotros hemos diversificado nuestra canasta exportadora a otros mercados. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, y porque tiene productos nosotros que... O sea, no es tan raro. Si tuviéramos superávit con todo, sería... Sí, pero perdón, permíteme hacer un matiz, Te permito. colega. Que no es que hayamos diversificado, sino que yo creo que al contrario, hemos concentrado nuestras exportaciones probablemente. Entonces, desde el punto de vista de destino, no desde el punto de vista de nuestra canasta exportadora de productos. sí, si lo que uno, Porque eso estamos... no, si lo que uno esperaría en un periodo desde el año 2009, como bien decía Andrea, o el 2011, como decía el señor, que a la baja, uno esperaría la evolución natural, aunque sea un crecimiento, no hay una concentración aquí, pero un crecimiento, y lo que hemos visto es
anémico, o sea, completamente en la dirección opuesta. Entonces, por eso le preguntaba yo, ¿cuáles son los dos? La minería es una, que obviamente son mercados bastante complejos, pero las siguientes categorías importantes que las tengamos para la discusión en la sala. Más allá que todos vamos a aprobar esto, si no, yo no veo aquí en los senadores la disposición a no hacerlo, pero yo creo que es importante que tengamos más información en detalle de los elementos que... Efectivamente, lo que dice Senador el presidente- Isurza. Lo que dice el presidente es absolutamente cierto. O sea, efectivamente han crecido nuestras importaciones también agropecuarias, ¿no? Pero la mayor parte han ido a la misma, al mismo lugar donde van las exportaciones de cobre. O sea, el segundo producto de exportación a China, si no me equivoco, son las cerezas, presidente. Y La cereza. No es una cifra pequeña de cerezas, ¿no? Así que, Es tremenda. ¿Más? ¿se imagina? Más. Son Mucho más que 2.000. como 2.000 Yo soy como- millones de dólares. una cosa así. Yo creo que son más de 3.000 millones. No tengo el dato, pero cereza creo que son más de 3.000 millones de dólares. Andrea, la escuchamos, perdón. Andrea, la escuchamos. Perdón por interrumpirla. No, no se preocupe. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, ese era un primer elemento, el peso que tienen las exportaciones de minería y cobre en particular a la Unión Europea y en general al mundo, y el valor de las exportaciones de Chile en general y a la Unión Europea en particular fluctúa mucho, cambia en función de ese precio. Eso explica las variaciones. El segundo sector exportador relevante en Chile es agricultura, alimentos, incluyendo agricultura primaria, la pesca y los alimentos procesados, vinos y agroindustria en particular. Respecto de ese sector en particular, el efecto que tuvo la apertura de Chile hacia el Asia en particular, con los acuerdos que son posteriores a la Unión Europea, la entrada en vigor del acuerdo con China, Japón, Corea, hizo que se desviara parte importante del comercio de productos agrícolas y alimentos, que además tienen restricciones mayores en el acuerdo vigente con la Unión Europea, que se destinaran a países del Asia. Y eso explica que ese sector no es que haya disminuido las exportaciones, pero no las ha aumentado de la manera que lo ha hecho hacia Asia. Hay un efecto también por ahí de la salida del Reino Unido, en caso, por ejemplo, de exportaciones muy relevantes como el vino, la mayor proporción de vino que exporta Chile a la Unión Europea, el destino era el Reino Unido. El principal producto de exportación de Chile al Reino Unido es vino. Entonces, el sector que es el segundo en importancia después de la minería y que es el que mantenía más restricciones arancelarias puramente, es el que en el fondo no logró recuperarse después de la caída dramática que tuvo el año 2009 en comparación con los años anteriores. Y respecto exclusivamente de los aranceles, este proceso de modernización lo que buscó en el fondo es buscar los espacios para esos. Son cerca de 150 productos que tienen ventajas arancelarias de un total de cerca de 9.000. Ahora esos 9.000, claro, los sectores industriales, manufactureros no agrícolas, o sea, no agrícolas industriales agrícolas, están completamente degravados, más de 8.000 líneas arancelarias están degravadas. Por el contrario, las importaciones de la Unión Europea están bastante más diversificadas, es manufactura industrial y muy elaborada, son distintos tipos de vehículos, equipos electrógenos, medicamentos en los años recientes, dentro de los principales productos de importación están medicamentos. Ellos exportan ese tipo de productos, nosotros exportamos manufactura también, vinos, agroindustria y productos agrícolas que han tenido mejores oportunidades en otros mercados. Y que enfrentan ciertas restricciones. Y ahí está el lado de la apertura arancelaria, que como bien dijo el director general bilateral, consiste en calendarios de grabación inmediata una vez que entre en vigor el acuerdo. Eso va a ser una vez que sea aprobado por el Congreso, promulgado en Chile, 60 días después empieza a regir, y la primera degradación es la misma fecha que entra en vigor, o sea, la primera rebaja de los aranceles, y así la siguiente el 1 de enero del año 2026, porque ya va a ser una probable fecha de aprobarse, en 2025, al año siguiente. Los contingentes de cuotas arancelarias, que es arancel cero, empiezan a aplicar al momento de entrada en vigor del acuerdo. O sea, hay productos que no tienen hoy día aranceles preferentes como el aceite de oliva, como varias preparaciones de alimentos y agroindustriales, cuyos
de grabaciones o contingentes empiezan a regir el 2025 y hay productos que tenían acceso limitado, como las carnes, un sector bien emblemático, que además es un sector de que ha estado fuertemente concentrado en Asia, en China en particular, en Corea, en Japón, y que claro, ante las contingencias de los últimos años, cualquier enfermedad, yo creo que lo saben, cualquier enfermedad, cualquier peste, cualquier hallazgo en algún mercado es capaz de desviar, o cualquier conflicto, además, conflicto de otra naturaleza que termina siendo comercial, hace que se desvíe comercio y por lo tanto para ellos era muy importante, si bien no han exportado, no ha sido su mercado principal en los últimos 10 años, en el fondo tener esa puerta abierta. Y esos contingentes de las 4 carnes, bovina, ovina, cerdo y ave, es el que se aumentó de manera significativa en este acuerdo. Y eso empieza, en cuanto entra en vigor, esos contingentes se activan. Pero eso en términos generales explica la evolución del comercio y por qué hubo una caída fuerte y por qué no ha vuelto a repuntar. En cualquier caso, el detalle, el desglose de todo lo que se exporta a la Unión Europea se los vamos a enviar en la próxima hora, en 20 minutos. Podemos volver al tema de las denominaciones de origen, digamos, que me interesa ese tema. Direcciones geográficas. Senador Coloma. Tenemos yo creo que la idea de aprobar esto en su momento, digamos, y el presidente, yo también tengo que ir al homenaje a don Bertrand Urrende, entonces le pediría que tratáramos de, por último, claro, porque me interesa esa pregunta, porque para la sala, usted tiene esto se va a discutir en la tarde en la sala, entonces hay temas que hay que abordar. ¿Quién más pidió la palabra? ¿Alguien más? Ok, lo escuchamos entonces, va a poder después entrar en la votación. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente se aprecia un desbalance en cuanto al número de indicaciones geográficas, pero también hay que considerar que de esas 216 son 27 Estados miembros. Entonces, estas indicaciones geográficas están vinculadas a una zona geográfica en particular, dadas las condiciones meteorológicas, climatológicas, la cultura, la herencia patrimonial, la tradición. Entonces, serían más o menos 8 en un promedio, así, simple matemática, las indicaciones geográficas por Estados miembros. Por supuesto que las indicaciones geográficas en el lado de la Unión Europea se concentran en países como Francia, como Italia. Por el lado chileno, respecto a cómo poder levantar más indicaciones geográficas a futuro, creo que igual esa es una pregunta muy importante que toca aspectos de política pública. Ahora, en la negociación nosotros lo que hicimos fue utilizar las indicaciones geográficas que estaban registradas en INAPI. Claro, pero uno podría, que hay mucho potencial en diversas regiones para poder levantar más indicaciones con un potencial exportador y rescatando esas tradiciones. Y respecto a obstáculos técnicos al comercio, pero también aprovechando esa consulta, medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que parte de lo que son las barreras no arancelarias, aquí lo interesante, cómo se innova en este acuerdo, es que las partes, un elemento central es que nos comprometemos a elaborar y desarrollar evaluaciones de impacto regulatorio. Y esas evaluaciones de impacto regulatorio, al preparar distintos reglamentos técnicos, cualquier tipo de procedimiento que pueda tener un impacto, un efecto en la importación de un bien, ahí estamos hablando de bienes industriales, todas esas evaluaciones de impacto regulatorio vamos a propender realizarlas de acuerdo a estándares internacionales, mecanismos como son la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorio, Foro Internacional de Acreditación, van a ser referentes en la elaboración de esas evaluaciones de impacto regulatorio. Y también en materia sanitaria y fitosanitaria se reemplaza un listado en el acuerdo de asociación de definiciones que las partes construyeron a referirnos a normas internacionales. De esa forma se aumenta la predictibilidad para nuestras exportaciones, en ese sentido silvoagropecuarias, que son bien impactadas por diversas
regulaciones sanitarias y fitosanitarias, eso queda referido a normas internacionales, por tanto es importante destacarlo. Y como mencionaba también Andrea, respecto a las exportaciones chilenas en los últimos periodos y cómo se descompone el componente de exportaciones industriales, manufactura, en la evolución de los últimos años ha tenido una importancia mayor, ha aumentado aproximadamente un 6% el sector de manufacturas desde el 2003 al 2023. Y esas manufacturas, que es uno también de los objetivos compartidos con la Unión Europea, de poder exportar con agregación de valor, bienes con mayor intensidad tecnológica, manufacturas de alta tecnología, eso es algo que ha ido en un constante aumento. Y por tanto, así también ha aumentado la exportación de productos agropecuarios, un sector que representaba un 27% de las exportaciones no mineras en 2003, aumenta a un 36% el año pasado. Así que si hay más preguntas, por supuesto, aquí disponibles para... Y la última pregunta, también le hice respecto a los eventuales conflictos con otras naciones que podría haber generado esto, están resueltos, ¿no? Este acuerdo, digamos. Estados Unidos. Sí, muchas gracias, senador. Esa diferencia que se produjo con Estados Unidos ya fue resuelta, ya alcanzamos un exitoso acuerdo por intercambio de cartas relativo a ciertos productos cárnicos y lácteos y algunos términos comunes. Eso es absolutamente compatible y así también quedó establecido en dichas cartas, compatible y coexiste con nuestro tratado Chile-Unión Europea y por supuesto con el acuerdo marco avanzado. Muy bien, le agradezco la presentación. Hemos realizado una serie de consultas y espero que nos llegue la información antes de la sala para poder tener una argumentación más profunda en la sala. Así que, secretaria, procedamos a la votación. Presidente, a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse en particular respecto de este acuerdo. Senador Lagos. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Insulza. Gracias, presidente. Yo voy a intervenir en la sala de la tarde, por lo tanto hoy día no voy a decir mucho. Creo que este es un acuerdo muy importante y yo sobre todo pongo su importancia en la necesidad de, como siempre hablamos de los 4 grandes mercados de Chile, hay que buscar alguna forma de equilibrarlo, ¿no? Yo creo que yo espero que este acuerdo con la Unión Europea permita aumentar las exportaciones de ese país, que en general, las cifras generales han crecido, pero cuya proporción ya no es favorable a nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros, así como ocurrió con el primer tratado, yo creo que el segundo también va a ser un impulso muy fundamental a nuestro comercio exterior. Voto a favor, presidente. Senador García. También voto a favor. Yo creo que este es un tratado muy necesario. Solo quería hacer una observación apuntando un poco a lo que señaló nuestro presidente, senador Felipe Cas. El informe financiero señala disminución de ingresos fiscales en momentos en que la situación fiscal es bastante estrecha. Entonces yo siento que ahí falta quizás una estimación de lo que uno pudiera pensar van a ser aumentos de la recaudación fiscal, fruto precisamente del mayor comercio, fruto de esta mayor actividad con Europa. Siento que en eso el informe financiero, que probablemente no es de responsabilidad de la Cancillería, pero tiene una debilidad que es bien importante. Voto a favor. Gracias, presidente. Presidente. No, yo voto a favor y solamente hacer un comentario que creo que otro de los elementos institucionales de Chile que nos ha permitido ir avanzando en esta dirección y que probablemente explica el que también seamos los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio en el planeta, tiene que ver con que creo que hay una convicción bien profunda transversalmente en los sectores políticos chilenos de que esto es un beneficio. Y la verdad que eso no siempre ocurre así. Y por mucho que sea reiterar algo que parece obvio,
creo que cuando uno tiene activos institucionales en el país hay que celebrarlo. Entonces hoy día estamos aprobando un tratado muy importante, con muchas horas de trabajo de distintos actores, con mucha paciencia, y eso va consolidando una dirección que nos ha permitido destacar y ser un país que en materia de Tratado de Libre Comercio ha sido un ejemplo para muchos otros. Así que voto a favor y creo que es un paso adicional en una dirección de larga tradición, donde los distintos sectores políticos que le ha tocado gobernar a Chile en esta materia nunca han tenido una duda. Y creo que eso, algunas muy menores, pero en general, algunas muy menores, pero afortunadamente se han ido despejando esas nubes que han aparecido en el camino y se ha ido consolidando una dirección. Así que voto a favor. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión, en particular el acuerdo, presidente. Muy bien, aprobado, y aprovechamos de despedir y agradecer a los miembros de la Cancillería. Entiendo que algunos colegas se tienen que retirar. Los que se puedan quedar, vamos a despejar temas menores, acuérdense, no, hasta las 2:30. Vamos a seguir tramitando las indicaciones que no eran conflictivas del proyecto que comenzamos ayer. Así que vamos a seguir avanzando. ¿Se van todos? Yo sé, pero ¿tú también tienes que ir al homenaje? Pero vamos a votar, vamos a despejar lo que quedó. Sí, vamos a hacerlo sin discurso. Nada que te puedas preocupar, colega, está todo diseñado para que no se pueda preocupar. Muy bien, le damos la bienvenida a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, y a Consuelo Fernández, su asesora legislativa. Lo que acordamos ayer para poder seguir avanzando y ganar tiempo es poder votar el día de hoy aquellas indicaciones que son de consenso en este proyecto de inteligencia económica, y de esa forma la próxima semana retomar con aquellas materias que fueron más debatidas. Secretaria. Presidente. Colega, les pido un poquito de silencio. Presidente, el Ejecutivo había propuesto una fórmula de votación en que ayer se votaron 3 de 4 indicaciones de un primer paquete, y el segundo grupo serían indicaciones que corresponden a ajustes de forma, considerando la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario. Aquí hay 5 indicaciones. La primera de ellas es la 10H, que está en la página 119. 10H la primera, ¿ok? Al artículo 7. La página 119. 119. Muy bien, esa es la primera. Yo prefiero que la expliquen en bloque, si tienen coherencia entre ellas y algún tipo de coincidencia en su argumentación. Estamos en la 109, la primera indicación de este paquete es la 10H. La primera es la 10H al artículo 7, que está en la página 119. La segunda es la 12H al artículo 8, en la página 140. Y las restantes las 3 restantes son el artículo 21, la 18H, la 19H y la 20H, que está en la página 304 del artículo 21. Subsecretaria, si las puede explicar. 304, ¿no es cierto? Sí, son las 3 últimas al artículo 21. Ajustes de forma. La primera al artículo 7, la segunda al artículo 8, las 3 restantes al artículo 21, calificadas como ajustes de forma a la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario. Si quiere, para hacerlo más expedito, partamos por la primera. Vamos despachando rápido, como tenemos, es más fácil en vez de que nos enredemos. La primera, presidente, por su intermedio, saludar también a los senadores, es respecto del artículo 3º, que originalmente decía tercero ter, pero en realidad es tercero sixes, por todos los artículos terceros que se fueron incorporando en cumplimiento tributario. Muy bien. ¿Aprobado por unanimidad, colegas? Aprobado. Después, la 12H, que era la que yo expliqué ayer por equivocación, tiene que ver con cambios que se introdujeron.
La página 140. Para suprimir este. Sí, se elimina porque en la ley 21.713 sobre cumplimiento tributario se aprobaron estas mismas modificaciones. Por tanto, no tiene sentido volver a tramitar modificaciones que tienen que ver con la ley de bancos en particular. Y ahí no sé si Consuelo me puede ayudar, qué es lo que modificamos específicamente en cumplimiento en relación a la ley de bancos. Y además que nos explique dónde quedaría, porque hoy día la ley vigente, que nosotros, a lo que se está suprimiendo, perdón, la indicación 12, ¿es el texto aprobado o es la ley vigente? No, es nuestra indicación a Ok. este proyecto de ley, O sea, que ya no es necesaria porque esto ya se Perfecto. aprobó en cumplimiento tributario. O sea, Eso para hacerlo es simple, en la columna número 1, 2, 3, 4, 5 estaría eliminando lo que está en la columna 4. ¿Correcto? Ya no iría la modificación. Ya no al iría la 150. modificación que estaban haciendo. No es que se elimine el artículo del secreto bancario, que sería algo que generaría un debate un poco más profundo. No. Bueno, para dejarlo claro, que se acaban de ir colegas senadores que me preguntaron si es que estábamos... Senador Sousa. Yo solamente quiero hacer un alcance sobre un tema que me preocupa, como se lo ha manifestado ya la señora subsecretaria. Yo creo que hay algunas indicaciones presentadas aquí que podrían ilegalizar la industria del juego organizado, del juego que tenemos en otro proyecto de ley. ¿Ya? Si nosotros aprobamos este antes del otro, eso significa que toda la industria del juego va a ser ilegal desde ese momento. Yo no estoy dispuesto a aprobar ninguna indicación que permita eso. Entonces quiero asegurarme que estas no tienen Ok, esa característica. entiendo que los paquetes de hoy día no tocan aquello. Lo de hoy día, senador Sousa, no toca aquello, pero es un debate muy... Entonces no tengo problema. Subsecretaria. Adelante, Sí, efectivamente, presidente, por su intermedio, nosotros hemos incorporado una serie de indicaciones que ajustan normas relativas asociadas a los juegos de azar y apuestas, no solo a las puestas en línea, sino en general a los juegos de azar y apuestas, porque hay bastantes problemas en relación también con la internación de máquinas, por ejemplo, en casinos de juegos físicos, que terminan no siendo en realidad casinos regulados por la ley de casino, y a eso nos referimos, pero está en otro paquete y no en lo que estamos discutiendo ahora. Presidente, yo no he dicho que las vaya a rechazar todas, sino que simplemente que quiere examinarla una a una, con cuidado. Así no hay problema. Si no está hoy día, el tema no hay Si nos problema. pueden explicar la 12H, por favor, la que estamos tratando ahora. Gracias. Por su intermedio, presidente, aclarar, en la ley de cumplimiento tributario se hicieron ciertos ajustes en el artículo 154 de la Ley General de Banco referido al secreto bancario para explicitar que en ciertos casos la ley habilita el acceso a información bancaria, por ejemplo, en los casos regulados a propósito del proyecto de cumplimiento tributario. Habiendo sido aprobada esos ajustes, no son necesarios también en este proyecto de ley. Perfecto. ¿Lo aprobamos por unanimidad, colegas? Aprobado. Enseguida, presidente, las indicaciones 18, 19 y 20H al artículo 21, que están en la página 304 del segundo tomo. Si las puede explicar la subsecretaria, ideal. Están todas en la misma página 304, 18, Sí. 19 y 20, ¿verdad? Sí. Partamos por la 18, que suprime. Que entiendo que es la primera, la 18H, es para suprimir el numeral 1, Exacto. que dice sustituyes el nombre del Director Nacional de Servicio por el Director Nacional de Servicio y la Unidad de Inteligencia. Sí. Acá quizás es mejor también verla más integralmente esta indicación en la siguiente. ¿Ya? Básicamente, la indicación siguiente se propone que se traslade la regulación de la unidad que se creaba dentro del servicio de aduanas. Estaba regulado en un artículo 5A nuevo de la Ley Orgánica de Aduanas y se propone en la indicación siguiente trasladar eso en vez de un 5A nuevo a un artículo 12A que quedó obsoleto, habla de un departamento de capacitación que ya no existe
Entonces, la sugerencia que recibimos de aduana y nos parecía pertinente es trasladar la regulación y, por tanto, la indicación 18A retira, digamos, la propuesta que era adecuar el título segundo de la Ley Orgánica de Aduana, incluyendo la referencia a la unidad de inteligencia, porque la unidad de inteligencia deja de estar en el título segundo y pasa a estar en el título tercero, como de orden. Y además lo que entiendo que la 18H elimina este cambio de nombre en el director de servicio, ¿cierto? Solo cambiaba el nombre del título en que están Sí. comprendidas las normas, exacto. Ok, era del título. Del ok, título segundo de ahora la entendí. ley. No era el nombre, no es que estuvieran pensando en cambiarle el nombre del titular de aduana, sería medio extraño que le llamáramos. Ok, perfecto. Ya. El servicio por nombre probablemente más ajustado, pero tenemos No, estamos haciendo esa costumbre, ponerle nombres largos a todo para que prácticamente Queda se clarísimo. definan en el Ya. título. ¿Les parece, colega, que lo aprobemos por unanimidad estas tres, que son de ajustes? Senador Lago. Y la última indicación está en un tercer grupo de indicaciones relativas al deber de tesorería de efectuar los pagos una vez transcurrido el plazo para la suspensión regulada en el proyecto de ley por indicios de actividades ilícitas. ¿En es qué página está? En la página 367 es la indicación 28H, 367, página del comparado, el segundo tomo. que es una indicación. Subsecretaria, la Ya, escuchamos. esta precisión lo que busca, de hecho, también a propósito de las conversaciones que hemos tenido en la mesa de asesores, esta surge a propuesta del senador Coloma, de modo de poder explicitar que una vez terminada la suspensión por parte de tesorería se pueden girar los fondos, porque pudiese entenderse no de manera precisa de que tesorería pudiese haber girado los fondos previa a la suspensión. Entonces se genera una fecha más cierta del momento de ocurrencia de el cobro, digamos, o el giro de parte de tesorería. Muy bien. Aprobado por unanimidad. Aprobaría por unanimidad. Muy bien, esas son las indicaciones, entiendo, del Ejecutivo que teníamos como mandato aprobar el día de hoy. No sé si hay alguna adicional, Consuelo. Presidente, por su intermedio, hay unas indicaciones en relación a la CMF, en particular de, por ejemplo, que opere el Consejo en días inhábiles de momento de existir una emergencia, porque si llegase a ocurrir algo hoy, un día sábado, domingo o festivo, y se tiene que convocar, sí, hoy quiero decir... Subsecretaria, le propongo lo siguiente. Díganos cuál es el número de la indicación, Sí. el lugar en el comparado. El Lo 15H, leemos. 15H. Vemos si es que operamos el resto. Vamos a estar de buena fe con los colegas, entonces vamos a tener un criterio conjunto. Exactamente. 15H, Exactamente. Porque no queremos aquí la confianza entre nosotros muy importante, Sí, entonces... sí, estoy de acuerdo. Y por lo mismo estamos proponiendo parece muy solo bien. la 15H y 16H y no 15H. los temas que hablamos ayer. 197 nos dice la secretaria. Qué velocidad la suya, su secretaria, para encontrar las páginas. La secretaria tiene una velocidad impresionante. Ya, pero partamos por la 15H, que está en la 197, y que la subsecretaria la explique para ver si es que creemos que no genera ningún tipo de discusión más profunda entre los colegas. Tiene un inciso nuevo que está en el 199, la 199. En caso de urgencia ese, ¿no? Ese mismo. Previamente indicado Sí. la citación del Consejo podrá celebrar la sesión extraordinaria en un día inhábil. Eso. Parece bastante razonable. Eso. No sé qué opina la CMF. La CMF nos acompaña, ¿no? Sí, ahí están. Sería bueno que lo escucháramos por lo menos, dado que... Sí. Más allá que vamos a votar en conciencia, no es que le hayamos el caso, pero... Director general jurídico de la comisión, efectivamente fue como describió la subsecretaria, era objeto de clarificar, dado que pueden haber circunstancias. Principalmente esto surge en el contexto de la preparación que está haciendo la Comisión para el Mercado Financiero del sistema de finanzas abiertas que ustedes aprobaron dentro de lo que fue la ley FinTech, que va a provocar un sistema de interconexión
permanente entre las instituciones para compartir información. Y por lo tanto puede haber, por cualquier circunstancia, un tema que motive que la institución, especialmente el Consejo, tenga que tomar medidas por cualquier contingencia, sábado, domingo o festivo. Y por ello es aclarar de que no haya ninguna duda que puede celebrar válidamente una sesión. Lo mismo también, Dios no lo quiera, toco madera por su intermedio, presidente, por ejemplo, intervenciones bancarias que antes eran normalmente, o intervenciones a entidades reguladas que antes uno pensaba siempre que funcionaban en día hábil. Ahora, usted vio, por ejemplo, el caso de Silicon Valley, que fue en todo electrónico. Entonces, también por cualquier actividad sí que requiere una acción del Consejo, en ese contexto que partió el pensamiento con finanzas abiertas, la motivación de esta solicitud por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias por su explicación. Vamos a, entonces, Entonces se aprobarían la 15H y la 16H. Ya. vamos primero con la 15H. Esta es la 15H, solamente la explicación, presidente. Lo más interesante es que la CMF toca madera, eso nos quedó clarísimo. ¿Ah? Esa se aprobaría entonces por unanimidad. ¿Sí? ¿Ah? O sea, se fue por los dos lados. O sea, Dios no lo quiera, pero igual tocó madera. O sea, no sé si ya ratifica la fe o una falta de fe. Totalmente. Esa se Porque- Igual que ayer tenemos fe, tenemos mucha fe, presidente. Muy bien. Esa se aprobaría entonces por la unanimidad de los presentes, La 15H. La 15H. ¿Y la 16H en qué página estás? En la 206. 206. No, perdón, 209. 209. Subsecretaria, ¿puede explicar la 16H, si la puede explicar? Sí, la 16H lo que hace es clarificar en relación a los recursos en la reclamación de ilegalidad de las decisiones de la CMF. Actualmente los artículos 70 y 71 de la ley de la CMF contemplan los recursos de reclamación frente a distintas decisiones que puede adoptar el Consejo, recursos que es conocido por la Corte de Apelaciones. Especialmente se establece la posibilidad de apelar contra la sentencia que rechace el recurso de ilegalidad, esto es cuando la Corte de Apelaciones confirme la decisión de la CMF. Sin embargo, nada dice la norma para el caso en que la Corte de Apelaciones acoja parcial, total o parcialmente el recurso que se hace ante la CMF, el recurso que hizo la CMF alguien alega, entonces cuando la Corte acoge total o parcialmente el recurso, deja sin efecto la modificación de la decisión de la CMF, no dice qué es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que se está proponiendo acá, y a lo mejor también podemos pedirle mayor explicación si es necesario al el representante de la CMF que está presente. Lo escuchamos. Gracias por su intermedio, señor presidente. En línea con lo que dice, con lo que bien explicó la subsecretaria, esto tiene un poco más de historia porque esto, cuando se dictó la ley de la comisión el año 2017, se hizo un cambio porque antes lo usual en procesos sancionatorios sobre todo era que la revisión judicial partiera con juez de letra, o sea, juez de letra, después apelación, que cualquiera podía apelar por regla general a la Corte de Apelaciones, y después a la Suprema eventualmente por casación o recurso de queja. El Congreso el año 2017, con la ley de la comisión, decidió elevar, si me permiten decirlo así, que la revisión judicial, dado que las decisiones las toma un consejo dentro de la comisión, se eleva y pasa a reclamación de ilegalidad a la Corte de Apelaciones directamente. Y ahí ese traslado a objeto de algo que era en principio baladí, de que la posibilidad siempre que se tiene de que después de la Corte de Apelaciones haya una segunda revisión, una segunda instancia, en la ley 21.000 original quedó más bien como una medida de protección, diciendo que en caso de que la CMF tome una medida, sea tanto sancionatoria como de medida de supervisión, norma, dictamen, cualquiera de las decisiones que toma la comisión, solamente cuando la sentencia rechaza el reclamo, o sea, modifica completamente el criterio CMF, pueda haber apelación. Lo cual genera una situación tanto, como bien explicó la subsecretaria, casos confirmatorios, casos casos eventualmente que sea parcial el tema, que haya terceros interesados que legítimamente pueden actuar y que por lo tanto estén en desacuerdo con la decisión de la Corte de Apelaciones, quedan inhibidos o sea, podrían, porque es un tema que incluso, siendo totalmente transparente con ustedes, se discute en tribunales,
podría quedarse en duda respecto de que pudieran pedir revisión de consolidación de criterios ante Disculpe la Corte que lo Suprema. interrumpa. Yo Sí, creo que esto por favor. es del todo razonable, pero yo esperaría a los colegas, porque encuentro que es un poco más sustantivo. No es simplemente ordenamiento, entonces me parece que dejémoslo en esta misma línea de buen espíritu para cuando estén presentes los dos. ¿Ok? Vamos a, no sé si hay alguna otra... Consuelo, no sé si habrá alguna otra indicación que califique como de forma cosas que claramente los colegas... Sí, esto es un cambio... Sí, que sí, tiene un poquito más, pero en realidad es como que hay una decisión de la CMF, se va a la Corte de Apelación y qué pasa cuando... Sí, sí. Ok, Ya. muy bien. Entonces, les agradecemos, Consuelo, subsecretaria, le agradezco a los colegas que también algunos quieren ir al homenaje que se va a hacer, así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Le agradezco también a la CMF, a la Super de Casinos que nos acompañaron telemáticamente. Muchas gracias a todos.